Buenas noches compañeros, soy Darío Cachagua, estudiante del profesorado de informática en el Instituto Facundo de Subiría. Este es el trabajo práctico para la materia de herramientas informáticas a cargo de la profesora Ana Inés Fernández. Bien, el trabajo práctico consiste en la presentación de algún grupo de periféricos. Personalmente elegí los periféricos de entrada. Vamos a iniciar con la presentación, no sin antes recordar que es un periférico. Sabemos que los periféricos son dispositivos físicos, son hardware básicamente, que se conectan al CPU a través de un cable o una conexión inalámbrica y envían información que es procesada por la computadora. El resultado de ese procesamiento es visualizado por el usuario a posterior a través de periféricos de salida como puede ser el monitor o la impresora. Bien, iniciando entonces con lo que son los periféricos de entrada, vamos a presentar los periféricos más comunes de uso frecuente. Traje algunos elementos para que esta clase sea un poquito más práctica e ilustrativa. Vamos a empezar con uno de los periféricos más conocidos, que es el mouse. ¿Sí? Existen diferentes tipos de mouse. Las primeras versiones de este periférico tenían un accionamiento mecánico, tenían una pelotita de goma en la parte inferior que se desplazaba sobre la superficie. Ese desplazamiento de la pelotita era capturado por unos sensores que tenía y esa información era enviada al procesador, el cual simulaba el movimiento del cursor sobre la pantalla. Al ser un mecanismo físico, sufría de un desgaste y por consiguiente provocaba un mal funcionamiento. Es por ello que a posterior surgió una nueva versión o un nuevo tipo de mouse mejorado que hacía uso de una tecnología diferente, que un ejemplo sería este tipo de mouse que es considerado óptico porque usa una tecnología diferente que consiste en emitir un haz de luz que se refleja sobre la superficie y de esa manera el procesador interpreta el movimiento del mouse sobre la superficie y lo transmite como el movimiento del cursor en pantalla. Existen otro tipo de mouse que a lo mejor no tiene la misma apariencia, pero es considerado mouse, como puede ser el trackball, que es un dispositivo que tiene una esfera en la parte superior, donde nosotros con el movimiento, el desplazamiento de los dedos, podemos mover el cursor en pantalla. Está acompañado por una serie de botoncitos que pueden ser configurados y ese tipo de dispositivo se lo utiliza para tareas específicas como puede ser la edición de video o la edición de audio. Otro tipo de mouse que no mantiene el aspecto físico tradicional, pero sí la mecánica del funcionamiento de la tecnología, es el touch. El touch lo podemos ver prácticamente en todas las notebooks hoy en día. Es una pantalla que es sensible al tacto y el desplazamiento que efectuamos sobre ella con la mano se representa con el movimiento del cursor en la pantalla. De la misma forma también podemos simular la acción del clic y del doble clic haciendo presión sobre esa misma pantalla. Si hablamos del tipo de conexión que tienen mejor dicho estos periféricos, podemos hablar de que las primeras versiones mecánicas usaban el tipo de conexión del puerto serie. La evolución de esos dispositivos, como este por ejemplo, incorporó un nuevo tipo de conexión que es llamado PS2, que es esta fichita que tenemos aquí. También esa misma tipo de conexión es utilizada en los teclados actualmente. Luego surgieron los mouse que tenían conexiones con puertos USB, que prácticamente hoy en día es el puerto por excelencia que todos los dispositivos
hacen uso en sus diferentes versiones. Bien, hablando de lo que sería otro tipo de periférico de entrada, como es el teclado, tenemos que decir que tiene tres partes diferenciadas. La primera es el teclado alfanumérico, que se encuentra en este lugar. Se lo denomina teclado QWERTY por la definición de sus 6 primeros caracteres. De este lado tenemos el teclado numérico y en la parte superior tenemos el teclado de funciones. Cada una de estas teclas cumple una tarea específica según el programa que se estén utilizando. Los teclados también sufrieron una evolución, una mejora en su diseño. Por ejemplo, hay teclados ergonómicos, que son teclados que tienen un diseño diferente. La idea de ese diseño es que el usuario tenga mayor comodidad en la posición de las manos para su uso. Hay otros tipos de teclados que son teclados braille, por ejemplo, para personas no videntes, y teclados que tienen otro tipo de material, como los teclados flexibles, que hoy en día son muy útiles y muy prácticos para ser transportados. También tenemos los teclados multimedia, por ejemplo como este que tenemos aquí, que tiene incorporado una serie de botones que permite manipular toda la parte multimedia de la computadora, es decir, subir, bajar el volumen, reproducir un archivo, ponerlo en pausa, inclusive ejecutar el navegador de internet o la aplicación que hace uso de la gestión del correo electrónico de las personas. Bien, si hablamos del tipo de conexión del teclado, por acá traje un ejemplo. Las primeras versiones de los teclados se conectaban con el puerto PS2, que es el mismo que vimos en algunas versiones de mouse. Luego fueron evolucionando y su tipo de conexión cambió también a los puertos USB, que son los que vemos acá, por ejemplo, ¿sí? Tanto para el mouse como para el teclado, la evolución del uso con los puertos USB permitieron el desarrollo de nuevas tecnologías, como por ejemplo la infrarroja o la tecnología Bluetooth, que permitieron desarrollar productos como este que tenemos acá, que es un mouse óptico, pero que se conecta de forma inalámbrica, ¿sí? No tiene ningún cable, al igual que los teclados, que también se conectan de forma inalámbrica. Bien, hablemos de otro periférico de entrada, en este caso los escáneres. Los escáneres son dispositivos que utilizan haz de luz y sensores para digitalizar una imagen o un objeto. Los primeros escáneres que conocimos eran los escáneres de escritorio, que permitían digitalizar una hoja y esa información era transmitida al CPU. Luego hubo una evolución y surgieron los escáneres 3D o tridimensionales, que permiten, a través de un conjunto de sensores, capturar un objeto en toda su dimensión o su sentido. Esa información es enviada al procesador y a través de un software especial se genera una maqueta tridimensional de ese objeto que fue digitalizado anteriormente. Otro tipo de escáner de uso muy frecuente es el lector de código de barra. Lo vemos prácticamente muy a diario en los supermercados o en cualquier otro tipo de comercio. Consiste en un haz de luz que hace la lectura de un código que está cifrado a través de un dibujo de barras que se encuentran distribuidas paralelamente. Hay una normativa que regula la codificación de esos códigos de barra. También tenemos escáner del iris, por ejemplo, que permiten hacer una lectura sobre los ojos de las personas. Tenemos escáner que pueden hacer una lectura de las huellas digitales, que son las famosas huellas digital, y son dispositivos que los vemos cuando hacemos una renovación del documento de identidad, por ejemplo. Y también tenemos escáner que han evolucionado
y han aportado para una tarea específica como pueden ser la parte de la medicina, escáner mucho más avanzado que permiten tomar imágenes de partes de nuestro cuerpo o interior de nuestro cuerpo. Bien, otro tipo de escáner, perdón, no de escáner, de periférico de entrada, también son las cámaras web. Las cámaras web actualmente se usan en gran medida para videoconferencias. Los celulares tienen incorporado una cámara también, que actualmente también pueden hacer lectura de códigos QR y son de uso masivo prácticamente hoy en día las cámaras web. Otro dispositivo también es el lápiz óptico. Físicamente es muy similar a un lápiz o lapicera común y corriente. La diferencia es que en su extremo tiene un sensor fotosensible que permite capturar el movimiento, el trazo que realizamos con la mano y la presión que realizamos también sobre la misma superficie. Esa información es procesada y es manifestada en el monitor en forma inmediata, así que se simula a la perfección la acción de escribir. Otro dispositivo también de entrada, de uso ya para un tipo de gente que se dedica al entretenimiento, es el de, por ejemplo, los joysticks que se utilizan para los programas de videojuegos, software que han sido desarrollados para entretenimiento. También tienen tipo de conexiones, en este caso es una conexión USB, pero también existen versiones que se conectan en forma inalámbricas. Bien, eso sería todo respecto a los periféricos de entrada. Espero que le haya gustado el video y muchísimas gracias por su atención.